No va a llegar. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, chicos. Vamos a empezar con un nuevo tema. Vamos a empezar con el tema de las máquinas TC.
y vamos a enfatizar el día de hoy únicamente con los motores DC. ¿Ok? Como ya lo vimos, dentro de las máquinas eléctricas teníamos motores y generadores. Los motores que transforman energía mecánica en eléctrica y eléctrica en mecánica, y los generadores mecánica en eléctrica. Dentro de las máquinas de corriente continua nos podremos encontrar con los generadores y los motores, como ya les comenté anteriormente. A este tipo de máquinas también se les llama maquinaria de colector o de conmutación, y en este caso puntual ya vamos a tener elementos móviles a diferencia que los transformadores. Vamos a tener un estator, que será un elemento que va a permanecer estático, que será todo esto que está alrededor, y un rotor, que será el elemento que se va a mover dentro del estator. Ya, entonces empezamos con los motores. Hoy día veremos motores de corriente continua y la siguiente clase haremos el dimensionamiento de un generador para que tengamos una idea de cómo se realizan los dimensionamientos y selección de generadores. En cuanto al tema de los motores de corriente directa, se utiliza para transformar la energía eléctrica en energía mecánica, como ya lo sabemos. ¿Cuáles son los elementos importantes? Será el colector, las escobillas, tiene un imán permanente y tiene espiras o bobinas, y esto obviamente va energizado con una batería. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Va a ser todas las leyes que vimos en cuanto a la generación de campo magnético, la ley de Ampère, ley de Lenz y todas las fórmulas que ya tratamos en la parte de circuitos magnéticos. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Este motor de corriente directa tiene dos circuitos de funcionamiento. El primero, que va a corresponder al circuito de campo o circuito de estator, y el segundo, que será el circuito de armadura o rotor. Entonces así lo vamos a llamar. Será rotor o armadura, estator o campo. En el caso del voltaje que se suministra a esta armadura va a ser a través de las escobillas y el conmutador. Entonces aquí observamos también los elementos. Lo que tenemos de color rojo será la carcasa, el elemento estático, mientras este elemento que está de color amarillo será el rotor, que se va a mover para que se genere el campo magnético entre ambos dispositivos. Ya, el giro o rotación de un motor de corriente directa va a obedecer estrictamente a la interacción que va a ocurrir entre el estator y el rotor. En el momento en que se está moviendo el rotor dentro del estator, se genera ese campo magnético, y eso produce el movimiento del motor. ¿Ok? Ya. Aquí hay que considerar también, no sé si ustedes ya han trabajado en el tema en física, me parece. ¿Cómo estás? Buenos días. La regla de la mano derecha para determinar la dirección de los vectores. Acá también lo manejamos con la regla de la mano derecha, pero en este caso para determinar la dirección de giro del conductor o la armadura. ¿Y cómo funciona esa regla de la mano derecha? Lo tenemos acá. La mano derecha es colocada con el dedo índice apuntando en la dirección de campo principal y el dedo medio está apuntando en la dirección de flujo de la corriente en el conductor. El dedo que va a indicar la dirección de campo va a ser el pulgar. Este nos indicará la dirección en la que va a estar girando el conductor o la armadura, como lo tenemos acá. Dentro de los motores de corriente directa se tratan parámetros como, por ejemplo, la torsión, el par. Y para entender estos conceptos, buenos días, hay que considerar primero que la tendencia de una fuerza y su distancia radial al eje de rotación va a provocar un giro. ¿Se acuerdan cuando calculábamos el torque, que era igual a la fuerza por R, que era la distancia radial desde el punto de aplicación de la fuerza al centro? ¿Sí? Ya. Este valor de par se indica en unidades de fuerza por longitud, newton por metro, y no se debe confundir con la unidad de trabajo porque es muy parecida. La diferencia entre el trabajo y el par es que en el caso del trabajo, el newton por metro lo podemos transformar a joule. En cambio, en el par se queda newton por metro. Esto es lo que nos quiere decir aquí. El par que se va a producir en la máquina va a ser el producto del flujo y la corriente en la máquina, multiplicado por una constante que viene a representar la construcción mecánica de esta máquina.
Entonces la fuerza electromagnética que se va a producir en el conductor, dado por la armadura portador de corriente, va a quedar definido por esta ecuación, en donde la fuerza será igual al campo magnético por la intensidad de corriente eléctrica en el conductor y por la longitud del conductor. Ya, esta es una primera fórmula. En sí no vamos a hacer ejercicios de máquinas de corriente continua, porque mayormente se tratan las máquinas asíncronas y síncronas en la industria, así que sabemos más o menos el principio de funcionamiento de esto. Vamos a orientarnos más a la parte de generadores, que sería más el campo de aplicación de este tipo de máquinas. Ya, el par eléctrico, si nosotros calculamos, se va a relacionar por la siguiente fórmula, que será la distancia radial al eje de rotación por la fuerza por conductor y por el seno del ángulo que se va a formar entre la distancia y la fuerza. Esta fórmula es la de torque, la que ustedes trabajaban en física, ¿no? ¿Se acuerdan que era R por un ángulo y por... no? Bueno, es la de torque. En este caso será para electromagnético. Ya, dentro de los motores de corriente continua tenemos otro concepto que es la fuerza contraelectromotriz. En los circuitos magnéticos se acuerdan que tratábamos la fuerza magnetomotriz. Entonces acá tenemos una fuerza contraelectromotriz que se produce cuando el conductor se mueve y corta las líneas de campo magnético de acuerdo a la ley de Faraday. Se induce un voltaje en el conductor. Este voltaje, si nos acordamos, en la primera etapa de los circuitos magnéticos se calculaba con la variación del flujo cuando teníamos la derivada, ¿se acuerdan? La derivada del flujo. En un motor de corriente directa, estos conductores de la armadura van a cortar esas líneas del flujo del campo magnético y el voltaje que se va a inducir en ese conductor va a ser opuesto al voltaje aplicado de la máquina. Por lo tanto, ese voltaje que se induce se va a encontrar en oposición al voltaje aplicado. A este fenómeno se le va a conocer como la fuerza contraelectromotriz. La magnitud también del voltaje que se induce depende de varios factores. ¿Cuáles son ellos? El número de vueltas en el devanado de campo, el número de vueltas en el bobinado de la armadura, la densidad de flujo y la velocidad con la que se van a cortar estas líneas de flujo. Y aquí tenemos una gráfica en cómo va a funcionar esa fuerza contraelectromotriz. Miren, aquí tenemos la fuerza contraelectromotriz que está en oposición al voltaje inducido. Cuando el conductor está en movimiento, inmediatamente luego se va a colocar en la misma dirección para tener una fuerza contraelectromotriz resultante. ¿Sí? Ya. Características importantes de este tipo de máquinas es la relación que se produce entre el par y la velocidad, o las gráficas entre la velocidad y el par. Dependiendo del funcionamiento y del comportamiento de ambas características de los motores, nosotros tenemos tipos de motores. Los primeros que corresponden a motores DC tipo serie, compuesto y motores shunt. Estos motores shunt también se conocen como motores de excitación en paralelo. En la curva nosotros observamos que tenemos un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio va a ser el punto en el que se interseca la gráfica del comportamiento del motor con los ejes de velocidad y de par, como observamos acá. Entonces, miren, dependiendo de los porcentajes, observamos, si analizamos, por ejemplo, en el caso del motor en serie, observamos que tiene un menor par con relación al motor compuesto, al motor DC compuesto. ¿Sí? Y así podemos analizar las características de cada uno de estos motores. En este punto de equilibrio que vimos acá de la gráfica, el par producido por el motor va a ser igual al par requerido por la carga para mantener una velocidad constante en el motor. Si el motor es frenado al aumentar la carga, este par del motor va a ser superior al par demandado inicialmente por la carga, y el motor va a empezar a acelerar regresando al punto de equilibrio. En cambio, si la carga va aumentando y aumenta también la velocidad del motor hasta arriba del punto de equilibrio, la fuerza de torsión del motor va a ser menor que la fuerza de torsión requerida por la carga, y el motor va a desacelerar hasta el punto de equilibrio, de acuerdo a la gráfica. Ya.
A características operativas es con relación a cómo están conectados los devanados del motor. Van a existir 5 tipos de motores de corriente directa. ¿Cuáles son ellos? El motor de corriente directa de excitación independiente, el motor de corriente directa en derivación, el motor de corriente directa de imán permanente, lo que ya les expliqué en serie y compuesto, y también tenemos el shunt, que era el motor de excitación en paralelo. Entonces, en el caso de los primeros motores, que son los de excitación en serie, como observamos el gráfico, en este tipo de motores el devanado de campo se va a conectar en serie con el devanado de la armadura. El calibre del alambre del devanado de campo en serie va a ser grande debido a que tiene que soportar la carga que está demandada por la armadura. Y al ser de calibre mayor, también se necesitan más vueltas para este cable que se va a utilizar. Y así está dispuesto la conexión en el caso de los motores de corriente directa en excitación en serie. El circuito equivalente es el que mostramos acá. Siempre se va a analizar ahora ya con las, como ya sabíamos, con las reactancias en el caso de los transformadores. Entonces acá también tenemos un circuito equivalente en donde al aplicar la ley de Kirchhoff podemos calcular corrientes y voltajes. Ejercicios de esto no lo vamos a manejar, pero para que tengan una idea de cómo funcionan y qué tipos de motores de este tipo se pueden encontrar. Acá tenemos la misma gráfica. Observamos la relación entre la velocidad. Aquí tendremos velocidad y la corriente en la armadura. Entonces, se analizan este tipo de gráficas porque, por ejemplo, dependiendo de las características técnicas en sí del motor, se proporciona la curva característica y partiendo de esos datos ustedes pueden determinar, por ejemplo, valores de corriente, valores de velocidad o tal vez calcular el par, el torque que se requiere dentro de ese motor. Entonces, esta es una de las gráficas características que se maneja en cuanto al tema de los motores de corriente directa. Específicamente, esta gráfica representará la carga y la relación de los motores de corriente directa en serie. La otra configuración que teníamos era la motores que tenían una excitación en derivación. Si ustedes observan, los devanados tanto de campo como de armadura van a estar conectados de diferente forma. A este tipo de conexión se le denomina en derivación de la corriente directa. Sí, observamos que son diferentes las conexiones a las que teníamos en el caso de campo en serie. ¿Ok? El siguiente, este es en derivación. Vamos con él. Esta es la carga, la característica, la curva característica de los motores. Miren, observamos también una ligera variación entre la velocidad y la corriente y la carga nominal. ¿Cuándo se determina la carga nominal? Cuando se intersecan las gráficas del torque versus la velocidad y el torque versus la corriente. En este punto se determina la carga nominal del motor. Este es el circuito equivalente también. En caso de realizar algún análisis, observamos las reluctancias y las resistencias que se consideran tanto para el estator como para el rotor. Y dependiendo del circuito que se analice, pues a través de la ley de Ohm o de cualquier método de análisis de circuito, se determina cada uno de los valores. El siguiente sería el motor de excitación compuesta. Como su nombre le indica, va a tener una bobina que está conectada en serie y un devanado que va a estar conectado en paralelo con excitación independiente. El devanado en serie va a proveer al motor un buen par de arranque, mientras que el devanado en derivación le va a permitir una buena regulación de velocidad. El devanado de campo en serie se puede conectar de tal forma que el flujo que se va a producir va a apoyar al flujo establecido por la bobina de campo en paralelo, constituyendo lo que se conoce como un motor compuesto acumulativo. En este caso, cuando el devanado en campo de serie produce el flujo que se opone al flujo de la bobina de campo de derivación, perdón, de paralelo, el motor se conduce por un motor compuesto diferencial. Y acá también tenemos los circuitos equivalentes. Tendremos la resistencia de armadura, la del estator, del rotor, y tenemos las reluctancias respectivas.
¿Cómo yo calculo el tema de regulación de velocidad? Que también lo vamos a ver en los motores asíncronos y síncronos. Para calcular la regulación de velocidad nos vamos a basar en esta fórmula, en donde será la regulación de la velocidad, que va a ser un porcentaje, va a ser calculado con la velocidad sin carga del motor, menos la velocidad a plena carga del motor, dividido para la velocidad sin carga del motor por el 100%. Ejercicios de estos sí lo vamos a hacer en el caso de los motores síncronos para poder calcular las velocidades de sincronismo y comparar con los otros datos que tengamos. En el caso de la regulación de velocidad de un motor en serie, como nos indica acá, es muy mala debido a que en vacío su velocidad se va a incrementar hasta el infinito, llegando a autodestruirse. Una forma de regular la velocidad dentro de los motores en serie es insertar una resistencia externa en serie al circuito del motor. Sin embargo, este método resulta un gran desperdicio de potencia y solo es utilizada en el arranque de algunos motores. Otra manera de controlar la velocidad de los motores es mediante la variación de voltaje en los terminales de la máquina. Ustedes ya han tratado el tema de arranque de motores, ya saben cómo hacer un arranque con variador de frecuencia, con nada de eso. Ya, entonces, para el siguiente trabajaremos con KDecimu para poder hacer los arranques directos del motor, estrella, triángulo, ver algo con el variador de frecuencia. Ya, aquí tenemos la curva de la regulación de la velocidad de un motor con excitación en serie. Entonces, miren, aquí tenemos el comportamiento de la velocidad angular, tenemos el torque y el par. El par y la potencia desarrollados, esta es la curva característica de velocidad de un motor en serie como función de la corriente de armadura. Ya, en el caso de los motores con excitación en derivación, esta velocidad de los motores se puede considerar como constante al funcionar sin carga y pasar a plena carga, por lo cual se deduce que esta regulación de velocidad en este tipo de motores es bueno, que nosotros podemos regular la velocidad de este tipo de motores en el caso de los motores con excitación en derivación, y la gráfica pues también va a cambiar como observamos el comportamiento entre la velocidad y la corriente de armadura. Ya, esto creo que no. Ya, acá tendríamos el último que sería el de excitación compuesta. Y tenemos una comparación entre la gráfica de la velocidad versus la corriente de armadura de, por ejemplo, en el caso de los motores shunt, los motores compuesto diferencial y compuesto acumulativo. Esto será solamente una introducción para que sepan qué tipo de motores existe, cómo funcionan, algunas de las características importantes a determinar de estos motores. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Ya. La siguiente clase, como hoy solo teníamos una hora, he preparado esto solamente para esta hora. La siguiente clase vamos a hacer el dimensionamiento de generadores. Como tenemos 2 horas, ahí podremos trabajar ya con eso, que es más importante lo de los generadores. En sí, motores de corriente continua no se utilizan mucho, más son los de inducción. Por eso no he enfocado mucho esto en ejercicios ni práctica. Vamos a terminar, sería el siguiente miércoles con lo de los generadores, para que sepamos cómo dimensionar generadores. La parte de la corrección de factor de potencia también lo haremos. Y terminaríamos con eso en esta unidad 1. En la siguiente unidad, como vamos a hacer netamente todo motores, nos encargaríamos ya de hacer circuitos en KDecimu para que sepamos los circuitos, por ejemplo, para un arranque directo, estrella, triángulo, y ver algo con variador de frecuencia. ¿Han trabajado ustedes tal vez ya con PLCs o todavía no? ¿Ningún PLC todavía? Sí. ¿En qué nivel tienen PLCs? Sí. Trabajado. No saben. Bueno, algo con variador de frecuencia también, porque por ejemplo en los motores se utiliza mucho el arranque con variador de frecuencia. Ustedes solo programan los parámetros o programan manual o a través del programa y ya hacen funcionar el motor con el PLC. Entonces quedaríamos hasta aquí. Yo ya subo este material. Tendríamos miércoles, ¿no? Miércoles y viernes. Ya miércoles hacemos los de los generadores y viernes también ahí le distribuimos esos 2 temas. Ya, entonces hagamos la parte de la asistencia, registremos.
Ya, Dustin Núñez. Sí, aquí está. Gracias. Anaí me dijo que tenía que viajar. Alexander Guamán. Alexander Guamán. Presente, Inge, ¿me Sí, escucha? ya, dame un segundo, me parece que tengo acá mal el audio. Ya, ahí está. Ya, muchas gracias, Alexander, ya te escuché. Edison Pastuña. Muchas gracias, Edison. Javier Esteves. Presente. Muchas gracias. Justin Campaña. Ya, muchas gracias. Sebastián Beltrán. También, gracias. Carlos Carrión. También ya a los 3 ya. Odalis de Nelanda, a los requisitos. Carolina Suárez. Está enfermo. Ya, Vladimir Chicaiza. Gracias. Melanie Unapucha. Aquí está Melanie. Gracias, Melanie. Carlos Parra. Ya, gracias. Robinson Tobar. Gracias. Alexander Paredes. También creo que está allí. Gracias. Joel Mayorga. Gracias, Joel. Eduardo Bermeo. Inés Almachi. Presente, Inge. Muchas gracias. Pedro Moreno. ¿No? Manfred Armijos. Juan Aulestia. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, gracias. Jaime Hidalgo. Presente, Inge. Muchas gracias. Smiley Cruz. Presente, Inge. Gracias. Nair Cholango. Aquí también. Gracias. Brian Simbaña. Presente, Inge. Gracias. Jan Rosero. Ya, gracias. Enrique Calle. Presente. Gracias, Enrique. Damián Vizcaíno. Presente, Inge. Muchas gracias. Diana Dagua. Gracias, Diana. Darien Velasco. Presente. Ya, gracias, Darien. Y Eduardo Carrillo. Presente, Inge, buenos días. Ya, buenos días, muchas gracias. Con respecto, chicos, a tareas de las 2 materias, las personas que tienen baja nota en las materias, en las tareas que ya he calificado, súbanlas nuevamente y yo revisaría el día lunes ya todas las tareas para poder corregir las notas, ¿sí? Ya, eso sería todo. Sebastián Freire. Yo sí sé. ¿Alguna pregunta? Dime, Sebastián. No. Dice Inge. Ya, aquí te leo. Dime, Sebastián. Puede habilitar. Yo tengo habilitado mi micrófono. Qué raro, no te permite hablar. No tengo idea por qué no te deja hablar. Tal vez es algo de la configuración de la reunión. Puedes escribirme, Sebastián, porque tus otros compañeros sí pudieron hablar en la reunión. Hasta luego, chicos, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Inés, que te vaya bien. Hasta luego, chicos, que les vaya bien. Luego, Inge. Hasta luego, hasta Inge, luego. buen día. Buen día, chicos, hasta luego. Ya. Listo, Sebastián. A ver, entonces, ¿cómo vamos a hacer contigo con las tareas? De igual forma va a quedar habilitado hasta el día domingo. Yo ya voy a modificar hoy día las fechas. Sube todo de las 2 materias hasta el día domingo. Como te matriculaste la semana pasada, a ver hasta cuándo puedo hacerlo. A ver, hasta el martes te voy a habilitar todo ya, de las 2 materias. De sistemas, ¿también estás en sistemas digitales y embebidos o no? Sebastián. No, solo en esta, ya. Entonces, de esta materia te voy a habilitar hasta el día, déjame acordar, hasta el día martes. Ya, entonces te habilito hasta el día martes para que puedas subir las actividades. ¿Te parece bien?
Hasta luego, que te vaya bien. Ya, ok, ya las modifico hoy mismo ahorita para que... Déjame modificarles todas las de máquinas de estas. Ya te modifico ahorita para que le verifiques. Ah, y la prueba. La prueba, a ver, la prueba también, entonces te habilito una prueba para ti para el día 2, hasta el día martes igual. Sí. Ya, ok, entonces yo ya ahorita te voy a habilitar, espérame un segundo para que de una vez verifiques. Estaría hasta el día martes 23. Ahí está la primera. Ya revísale, por favor, y está la tarea 1. Veamos la tarea 2, ya te modifico ahorita. Ya, el taller me parece que no. Ya, en la tarea 2 también ahorita ya está habilitada, igual revísale. Y el taller 1 ahorita te habilito. Ya, en tu caso, en el caso del taller, hazle con los datos del número 1 del Excel que está asignado, ¿ya? Pablo Sebastián Freire. Ya, en el caso, sí, en el caso del taller, ya le reviso ahorita porque como tuve que nuevamente pedirles que suban para corregir las notas de algunas personas, iba nuevamente a revisarle el día domingo. Pero en tu caso, realiza el taller con los datos del número 1 del listado que se ha asignado. ¿Sí? Veamos aquí. A ver, te voy a modificar el taller que sería hasta el 23. Ya, ahí está. Ahí está, a ver, te voy a compartir ahorita. Entonces queda habilitado todo. Y ya, la tarea 1 está hasta el 23. Tarea 1, la tarea 2 también está hasta el 23. Y el taller también está hasta el 23, ¿ok? Ahí está bien. Ya. Entonces, la prueba, eso sí te habilito, yo creo que entre el lunes capaz, porque hoy día todo el día tengo clases, entonces el lunes yo te habilito el examen para que rindas hasta el día martes. Ya. ¿Cómo están trabajando en el laboratorio, chicos, de esta materia? ¿Virtual todo o presencial? ¿Presencial están trabajando en máquinas? Ya, voy a pasarle. ¿Tienen tal vez el correo de Diego? ¿Tienen a la mano? ¿Pueden ayudarme, por favor? Ya te paso el dato para que te contactes con Diego, quien es el encargado del laboratorio, y con él también hables para el tema de las notas que tenga. Espérame un segundito y ya te doy.
A ver, espérame, ya te veo. Listo, ese es el correo. Entonces, comunícate con Diego para el tema del laboratorio, porque la nota que él me pasa va a ser sobre 10. Ok, ya. Entonces quedamos así, yo ya te habilito lo del examen y que tengas un buen fin de semana. Ya. Buena tarde, igual.